Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día. Este es el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer más comunes. Y escuchen esto, es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. Y las cifras son las siguientes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En el 2022 se diagnosticaron 2.5 millones de este tipo de cáncer y fallecieron 1.8 millones de personas. Frente a estas cifras, uno se preguntará, ¿qué hace? ¿Cuál es la respuesta de los médicos, de la ciencia, de la salud? Hoy vamos a estar conversando con el doctor Jonathan Vargas, cirujano general torácico, precisamente sobre prevención, sobre las etapas de este tipo de cáncer y específicamente sobre la cirugía robótica torácica, que es la respuesta frente a estas cifras. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Yadira. Felices de tenerlo aquí para hablar de este tema tan importante y neurálgico de la salud. Los pulmones que nos permiten hacer esto que estamos haciendo, respirar. Vamos a definir un cáncer de pulmón para que la audiencia pueda entenderlo. Sí, bien, el cáncer de pulmón es una enfermedad que se caracteriza por ser de lento desarrollo. El cáncer de pulmón pudiéramos definir lo que es un crecimiento anómalo de células en el pulmón, en el órgano que utilizamos para respirar, y ese crecimiento anómalo de células da que se formen tumores o masas que pueden intervenir o dar al traste con la función normal del pulmón. Y esto va a llevar al paciente a que tenga dificultades para poder hacer este acto de respirar de manera normal. Y te estamos hablando al principio de la cantidad de diagnósticos que existen y de las muertes que ocupa este tipo de cáncer, y uno le da... Es la causa número 1 de muerte en el mundo. O sea, si tú sumas todos los cánceres, todas las muertes por cánceres en diferentes partes del cuerpo, pues el cáncer de pulmón supera a todas en número importantemente. Y esta cifra parece no variar a lo largo del tiempo, sobre todo por cuestiones que tienen que ver que es una enfermedad silente. Cuando el paciente viene a percatarse que tiene una lesión o una masa, ya entonces estamos en una etapa difícil. Ese es el principal motivo por el cual hay tanta muerte, y porque es difícil de detectar. Sí, es difícil de detectar. Todo está dirigido a la detección temprana en los últimos años. Los esfuerzos tecnológicos médicos van dirigidos a la detección temprana de esta enfermedad, porque con la detección temprana pues tenemos mejores resultados en el paciente, mejor sobrevida en el tiempo. Y si pudiera hablar de algún factor de riesgo, de alguna alerta, de alguna banderita roja, justamente por esto, por lo silente que es. Es importante en un paciente una pérdida de peso sin razón, una dificultad para respirar que no mejora al pasar del tiempo. Pacientes que tienen, es bueno decirle a la población, que tienen gripe, que la gente lo asocia a una gripe que no se sana, que no mejora. Entonces, también un paciente que puede que tosa sangre, extrañamente, que eso le llamamos los médicos hemoptisis. Son todas señales de que podría nosotros estar cursando con una enfermedad que afecte el pulmón, y en este caso podría ser cáncer de pulmón. Y eso cuando se presenta ya en esos casos que estamos hablando de toser sangre, de esa dificultad para respirar. Sí, ya podría estar incluso en una etapa avanzada. Uno de los problemas, Yadira, del cáncer de pulmón es que en la mayoría de los casos, de 78-80% de las veces, cuando se detecta ya está en una etapa avanzada. Ya el paciente tiene una lesión de gran tamaño, está teniendo tos con sangre, hay una pérdida de peso importante y ya hay mucha sintomatología. Cuando el paciente viene a detectarlo, muchos lo subestiman por el asunto de que lo pueden asociar a un malestar de gripe normal, y entonces eso podría retrasar un poco también la detección. Y eso se une a la facilidad que tenemos nosotros culturalmente hablando de autorrecetarnos, de automedicarnos, de autoevaluarnos, de no acudir ante ese tipo de sintomatología a nuestro médico de cabecera, posiblemente no realizarnos estudios por temor. Hay muchos factores que hacen que esta enfermedad también tenga un avance
diríamos, un avance catastrófico para Así el es. paciente. Usted hablaba de etapas, de estadios del cáncer de pulmón. ¿Pudiéramos definirlas? Porque cuando hablamos de esta sintomatología ya tan evidente, usted hablaba de que ya está bastante avanzado. ¿Cómo inicia el cáncer de pulmón? ¿Cómo va avanzando en etapas? Sí, es una pregunta muy interesante. Siempre me cuestionan sobre esto los pacientes en el consultorio. ¿En qué etapa yo estoy, doctor? Esa es una pregunta que todos me hacen. Doctor, ¿en qué etapa? Porque asociamos la etapa del cáncer a la posibilidad, en el caso mío de cirugía torácica, a la posibilidad de si me puedo operar o no. Claro. El cáncer, nosotros los médicos que trabajamos esta parte de cáncer de pulmón, clasificamos el cáncer por etapa tomando en cuenta primero el tamaño del tumor cuando se detecta. Ajá. Se mide el tamaño. Segundo, valoramos si hay nódulos, ganglios en el centro del pecho o en alguna otra zona localizada. Con eso se valora a través de estudios, a través de biopsias, de otros métodos diagnósticos y sobre todo que valoramos la etapa en base a saber si la enfermedad que está en el pulmón pues ha viajado a otra parte del cuerpo, a lo que le llamamos metástasis. Entonces, teniendo en cuenta esos tres factores, pues nosotros podemos hacer un cálculo que está protocolarizado y nos dice en qué etapa de la enfermedad podría estar el paciente. En Bienestar al Día hoy vamos a hablar de manera profunda sobre esta cirugía robótica torácica, del cual el doctor es especialista. Sin embargo, siempre hablamos de prevención, siempre hablamos de detección temprana, siempre dejamos sembrada esa semilla en la audiencia de buscar, de cuidarnos, de que este es el cuerpo que tenemos y necesitamos cuidarlo. Entonces, la importancia de la detección temprana en el caso particular de este tipo de cáncer, doctor. Sí, como te decía, los esfuerzos tecnológicos y científicos de los últimos años están dirigidos a la detección temprana, porque la detección temprana te lleva a tener información del cáncer en una etapa en la que el paciente podría ofrecérsele un tratamiento que vaya dirigido sobre todo a la cura, que es lo que quisiéramos todos, que nos dijeran estamos libres de cáncer. Entonces, si nosotros detectamos el cáncer en una etapa temprana, tenemos la opción de la cirugía, la opción de tratamiento menos agresivo y la posibilidad de una cura total de la enfermedad y esto por consiguiente una sobrevida. Porque siempre una preocupación en nosotros en el cáncer es la sobrevida a largo plazo, Exacto. a 5 años, a 10 años. Entonces, una detección temprana nos da a nosotros la oportunidad de poner en marcha herramientas que van dirigidas a la cura y a la mejoría total del paciente. Dentro de, yo diría que de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, junto con toda esta sintomatología, es que el paciente no deje de evaluarse por médicos, por su médico de cabecera. Exacto. Yo me refiero a esto porque es muy importante tener en cuenta que muchos de los diagnósticos de cáncer de pulmón se hacen de manera incidental, Yarida. Se hacen de manera incidental. El paciente va por otras razones al médico y allí se detecta una enfermedad pulmonar y muchas veces estos pacientes tienen enfermedades en etapa temprana y podemos ofrecerle la bendición de la sanación, que es lo que todos deseamos y anhelamos. O sea, llegan por algo totalmente... Por una cirugía, van planificando una cirugía de otro tipo, se hace un estudio radiográfico y allí se detecta y ahí empieza el proceso. Algunos lamentablemente tienen la sintomatología y la sintomatología es la que lo lleva al médico, la sintomatología pulmonar. Pero en la mayoría de casos de pacientes que yo recibo, el hallazgo es incidental. Estaban haciendo otra cosa o un estudio por otra razón y entonces ahí se detectó. O sea, qué bueno, que usted, claro, yo le digo a los pacientes cuando veo cáncer en etapa temprana, digo, oye, tú eres una bendición. Dios te dio una oportunidad de tu poder detectar esto y que nosotros podamos en ti hacer la obra. Definitivamente. Encontrarlo, sea como sea, encontrarlo en etapa temprana es lo que se quiere. Entonces, una vez pasa esto, que se encuentra el cáncer en etapa temprana, el cáncer de pulmón, que es el tema de hoy, ¿qué sigue, doctor? Antes de llegar a cirugía, antes de llegar a esto que vamos a hablar después de la pausa, ¿cuáles son esos tratamientos que ustedes presentan al paciente? El paciente, en mi caso, que ofrezco la parte quirúrgica, el paciente en la mayoría de las veces
tiene, debe y llega bajo la evaluación de un equipo multidisciplinario en el que es vital la participación del médico neumólogo. Claro. El médico neumólogo regularmente es el médico que le da seguimiento, que detecta, que coordina el equipo multidisciplinario en el que yo estoy incluido, el médico oncólogo, el médico que tiene que ver con la radiología. O sea, hay un grupo de médicos que hacen esta valoración y que llevan al paciente a que llegue a la parte quirúrgica, porque la cirugía posiblemente es la única herramienta de mejoría definitiva. Exacto. Entonces, tiene que haber un proceso evaluativo. Esos pacientes tienen que pasar por una serie de protocolos, estudios, valoraciones, biopsias en muchos de los casos, y eso hace que el paciente se encuentre en condiciones de poder entonces nosotros accionar. Muy bien, interesante el tema de hoy, cáncer de pulmón. Estamos conversando con el doctor Jonathan Vargas, es cirujano general torácico en Bienestar al Día. Seguimos después de esta pausa. Estamos de regreso en Bienestar al Día. Hoy hablamos sobre cáncer de pulmón y la respuesta de la ciencia, de la medicina, frente a esta situación tan común y que ha arrebatado la vida de tantas personas en el mundo. El doctor Jonathan Vargas está hoy con nosotros, es cirujano general torácico. Vamos a hablar, antes de entrar de lleno ya a la cirugía robótica torácica, doctor, sobre los tipos de cáncer de pulmón que existen. Excelente. El cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos en general. Los pacientes van a escuchar que el cáncer de pulmón se divide en un grupo de cánceres que están englobados en las células no pequeñas, eso por las características patológicas y microscópicas de la célula de pulmón, y un grupo que está en células pequeñas. Dentro de esos dos grupos hay subdivisiones de cáncer. Cuando usted escucha adenocarcinoma, posiblemente un paciente lee esto. Es un grupo de una subdivisión de lo que son cáncer de células pequeñas, pero pensemos en dos grandes grupos: células no pequeñas y células pequeñas, así es que se divide en general. Y nos imaginamos que el paciente pregunta. Sí, siempre me preguntan, doctor, mire que me salió adenocarcinoma, ¿qué es? Y yo trato de orientarlo en esa parte. El más común es el célula no pequeña. En ese grupo está el adenocarcinoma, el epidermoide, células grandes, y en el de células pequeñas entonces ya es un grupo de cáncer que es el menos común, diríamos, en porcentaje, pero también afecta el pulmón. Hay otras subdivisiones, pero que en general mencionar cuáles son las más comunes. Claro. Y pudiéramos decir que hay uno más agresivo que otro, ya eso ustedes van determinando. Sí, definitivamente hay cánceres que son de estirpe más agresiva, más de rápido crecimiento o de más agresión a los tejidos. Sí, definitivamente. Ahora sí estamos listos, la audiencia está lista. Desde el inicio estamos hablando de esa respuesta de la medicina, de la ciencia, de esta cirugía robótica torácica. Entonces nos imaginamos así un robot operando a una persona. Explíquenos, doctor. La cirugía ha ido evolucionando. Es bueno mencionar que nosotros anteriormente teníamos herramientas para llevar a un paciente a cirugía y obtener buenos resultados. De la mano de la tecnología, pues hemos evolucionado a tener herramientas mucho más sofisticadas desde el punto de vista tecnológico, y ahí encasillaríamos el robot. El robot es una herramienta que ayuda a potenciar las habilidades del cirujano para ofrecer mejores resultados en un procedimiento quirúrgico. El robot no opera solo. O sea, no pensemos en un equipo que es autómata, que se autodirige. No, tiene que dirigirlo el cirujano desde una consola, y desde allí entonces puede controlar 4 brazos mecánicos que ayudan a que los movimientos que nosotros podemos realizar a través de otras vías pues sean más precisos, sean más complejos. Podemos abordar zonas complejas del tórax, y eso ha llevado a cambiar un poco el paradigma, sobre todo en la cirugía de cáncer de pulmón. Específicamente ahí habían más dudas. Habían limitaciones porque la parte del protocolo y del manejo del cáncer de pulmón es los nódulos del pecho, los ganglios.
Eso es parte del manejo quirúrgico. Entonces, en esa zona habían ciertas limitaciones, una zona muy delicada, una zona que amerita una alta precisión, y esa zona conllevaba unos retos quirúrgicos que con la beneficio que nos da la cirugía robótica, pues esos retos quirúrgicos pues tienen mejores resultados. El robot puede articular de manera, tiene una visión 3D nítida, y eso ayuda a que el cirujano pueda abordar zonas más complejas con mayor precisión para obtener mejores resultados. Es que uno de los beneficios principales de este tipo de tecnología es la precisión que tiene La usted. precisión y yo diría la precisión, la efectividad, y eso traducido a beneficios en la evolución del paciente y en los resultados de la cirugía misma, porque cuando hablamos de cáncer, Yadira, hablamos de eliminar todo lo que es el cáncer, todo, inclusive los rastros microscópicos. Esta tecnología nos ayudan en ofrecer mejores resultados en ese aspecto. O sea, poder decirle a un paciente que está de verdad libre. Libre total de una resección completa de la enfermedad que lo afecta. Además de que podemos hacer con estas tecnologías cirugías que antes eran anecdóticas, eran difíciles de realizar, que no fuera con las técnicas convencionales. Claro. Nosotros tenemos técnicas abiertas, convencionales, donde se apertura el tórax a través de la costilla y se separan las mismas. Eso genera ciertas situaciones, ciertas complicaciones que nos acompañaban al procedimiento. Luego vinieron las técnicas de mínima invasión, a lo que la gente le llama comúnmente rayo láser, Sí. Que son técnicas mínimamente invasivas, y el robot viene a ayudarnos a perfeccionar ese paradigma, siendo una técnica de mínima invasión con un equipo sofisticado tecnológicamente. Y escuchándole hablar de este camino de la ciencia a través del tiempo, de cómo ustedes lo hacían antes y cómo tienen esta oportunidad de hacerlo ahora a través de la cirugía robótica, me pregunto si habían pacientes en aquel entonces que no podían ser intervenidos por alguna condición, por la complejidad, justamente. Definitivamente, en eso tiene total razón. Posiblemente habían paradigmas de pacientes que no calificaban para ciertos procedimientos, claro, que estas tecnologías modernas, esta evolución en las cámaras de video, estas evoluciones médicas, pues hacen posible que se puedan realizar hoy esos procedimientos que eran ciertamente muy difíciles, muy riesgosos, y posiblemente que el paciente no aplicaba. Pues estos paradigmas han cambiado, y en el cáncer de pulmón la tecnología robótica pues está cambiando totalmente las reglas del juego, y está haciendo que esto no sea tan catastrófico pensar en que yo tengo cáncer y ya se acabó. No, eso está cambiando, pero radicalmente. La historia está cambiando. Está cambiando totalmente los paradigmas. Hablemos de la recuperación después de este tipo de operaciones. ¿Cómo responde el paciente? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen? Excelente dicha pregunta. Todos los pacientes me preguntan, ¿y la recuperación, doctor? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Porque integrarte a tus actividades comunes y normales es lo que tú deseas. Claro. Y en el caso también de personas que le tienen miedo a la cirugía por el dolor posoperatorio, por las posibilidades de complicaciones. Las técnicas de mínima invasión, incluyendo la robótica, pues ayudan a que el paciente se integre más rápido a sus actividades, tenga menos tiempo de hospitalización médica, lo que va a beneficiar significativamente en la recuperación, menor posibilidad de complicaciones como el sangrado, la infección. O sea, lo que yo he visto es que los pacientes, a través de estas técnicas, en el caso de la robótica, cirugía de mínima invasión robótica, pues se recuperan. Yo puedo poner un paciente de una cirugía compleja y en 8, 12 horas el paciente estar normal, sentado en cama, caminando, todo bien. Estas tecnologías también nos dan la oportunidad de que pacientes que tenían problemas y comorbilidades que eran posiblemente lo hacían no calificable para una cirugía, pues nosotros lo podamos abordar por los beneficios que nos da en la recuperación inmediata. Excelente. ¿Y cuál es el estilo de vida que ustedes recomiendan ya luego de esta cirugía a los pacientes? ¿Cómo deben cuidarse? La recomendación número 1 que yo le hago al paciente, teniendo en cuenta que este es un país donde las enfermedades respiratorias son muy comunes,
como está el clima, muchas veces pues siempre nosotros a estos pacientes le hacemos la recomendación de que se mantengan de la mano de su médico de cabecera, que visiten su neumólogo, que la parte respiratoria la cuiden, si tienen que utilizar mascarilla, utilizarla, tomar muchos líquidos, una buena alimentación es vital para una recuperación efectiva y no descuidar el proceso. No olvidarse de que a pesar de que nosotros hicimos una cirugía exitosa, pues usted tiene que darle seguimiento con el equipo médico, con el oncólogo, neumólogo, cardiólogo, con los médicos que te están siguiendo. Eso es vital para una recuperación y un resultado final exitoso. Maravilloso. No podemos despedirnos, doctor, sin hablar del tema de los cigarrillos, de los vapes, porque sabemos que hay una situación específicamente en la población joven adulta con el uso y abuso de esto y la incidencia en cáncer de pulmón específicamente. Sí, definitivamente nosotros tenemos que dar el mensaje a la juventud. En mi práctica médica veo cada vez más jóvenes con enfermedades catastróficas como esta, como es el cáncer de pulmón. Ya nosotros no debemos atemorizarnos tanto ante el cáncer, pero prevenirlo va a ser siempre la mejor camino. El uso de vape, de cigarrillo, es un hábito que va en contra de la buena salud pulmonar. Deben tener pendiente de que esto hay que tratar por todos los caminos posibles, eliminarlo. Si usted tiene alguna dificultad, buscar ayuda, hablar con sus médicos, pero el hecho de manejar vapes y cigarrillos, hoy por hoy está demostrado que el 95% de las enfermedades pulmonares, en esto el cáncer, tiene mucho que ver con el uso de cigarrillos. Eso no está en duda, está muy estudiado. O sea que joven dominicano evita este desagradable hábito que es el uso de cigarrillo. Y el vape, igual, es una agresión a las vías respiratorias que puede terminar en una alteración de tus pulmones y puede terminar en una enfermedad catastrófica como la que estamos conversando. Y no podemos dejar fuera esa intervención suya, doctor, porque tiene la experiencia. Dejar claro que la cirugía robótica es 100% confiable en este caso del cáncer de pulmón, que ya está disponible, pero que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y cuidarnos. Definitivamente, hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo humano es como una máquina y esa máquina, mientras más cuidado yo le doy, pues más durable va a ser. O sea que totalmente. Definitivamente es el mensaje final. Bueno, ha sido una excelente conversación, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. A ustedes no se vayan. Ha estado con nosotros el doctor Jonathan Vargas, cirujano general torácico del Hospital Metropolitano de Santiago. Volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros en Bienestar al Día y queremos que conozcas diferentes formas que tú puedes hacer en casa para cuidar tu salud pulmonar. Para esto, el reportaje de nuestra compañera Carolyn Cuevas. Adelante. Aunque no pienses en ellos hasta que empiezan a fallarte, tus pulmones son el motor incansable de tu organismo. Estos realizan alrededor de 23,000 respiraciones diariamente, limpiando a tu cuerpo de desechos y suministrándoles a tus células el oxígeno necesario. Aunque es cierto que nuestra capacidad pulmonar va disminuyendo naturalmente con la edad, según la Asociación Americana del Pulmón, existen muchas medidas prácticas que puedes tomar para proteger la salud de estos órganos vitales e incluso aumentar su capacidad. Estas son: deja de fumar. Dejar de fumar y evitar el humo de segunda mano es la forma más rápida de mejorar la salud pulmonar, ya que el humo del cigarrillo puede estrechar las vías respiratorias y dificultar tu respiración. Mientras más tiempo fume una persona, mayor será el riesgo de sufrir inflamación crónica de los pulmones y de desarrollar cáncer de pulmón o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Inhalar humo de segunda mano también puede causar una amplia gama de problemas como infecciones respiratorias y enfermedades crónicas. Sin embargo, tan solo 24 horas después de dejar de consumirlo,
tu cuerpo comienza a reparar ese daño y tu riesgo de enfermedad va disminuyendo a medida que pases más tiempo sin fumar o respirar el humo de los fumadores cerca de ti. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio regular no solo fortalece los pulmones, sino también el corazón, haciendo que tu cuerpo se vuelva más eficiente en incorporar el oxígeno al torrente sanguíneo y transportarlo a los músculos en actividad. Es por esto que, con el tiempo, es menos probable que te falte el aire al hacer ejercicio. Mantén una dieta saludable y una buena hidratación. Tu cuerpo utiliza los alimentos como combustible y el metabolismo, ese proceso de transformar los alimentos en energía con la ayuda del oxígeno, solo es posible gracias al trabajo de tus pulmones. Pero recuerda que ningún alimento por sí solo aporta todos los nutrientes que necesites. Es por esto que una dieta saludable y sobre todo balanceada es esencial. Beber suficiente agua por su parte puede ayudar a fluidificar la mucosidad que recubre tus vías respiratorias y pulmones, facilitando así la respiración. Por el contrario, cuando hay deshidratación, la mucosidad se vuelve espesa y pegajosa. Esto, además de afectar a la respiración en general, aumenta tus probabilidades de contraer enfermedades o de que empeoren tus alergias. Realízate pruebas médicas anualmente. No te saltes tus citas médicas anuales aunque te sientas bien. Esto es especialmente importante cuando hablamos sobre las enfermedades pulmonares que a veces pasan desapercibidas hasta que se encuentran en una etapa avanzada. Asimismo, tu médico debe ser la primera persona a la que informes sobre cualquier dificultad respiratoria que puedas estar experimentando. Mantente al día con tus vacunas. Las enfermedades respiratorias infecciosas como la gripe, el COVID-19, la neumonía neumocócica y el virus respiratorio sincitial se propagan de persona a persona y la mejor manera de detener esta propagación es mediante la vacunación. Las vacunas son especialmente importantes para las personas con enfermedades pulmonares, ya que puedes ayudar a prevenir episodios graves. Evita la contaminación del aire exterior. Aunque el aire exterior puede ser más limpio que el interior, existen muchos contaminantes que pueden convertirlo en poco saludable. El ozono a nivel del suelo, el mayor componente del smog, y la contaminación por partículas son los contaminantes más comunes y los más peligrosos. Si tienes acceso, revisa la calidad del aire en algunas aplicaciones o canal del tiempo antes de salir de casa. En días críticos, limita las actividades al aire libre y evita hacer actividad física intensa cerca de lugares de alto tráfico. Mejora la calidad del aire interior. Los productos químicos domésticos como el cloro, el moho y el radón pueden afectar la calidad del aire interior en tu casa o lugar de trabajo, causándote así problemas pulmonares. Los contaminantes del aire interior son especialmente peligrosos si ya padeces una enfermedad pulmonar crónica. Limpiar el polvo con regularidad utilizando productos no irritantes como el vinagre, el agua y el bicarbonato, cambiar los filtros del aire y mantener tu hogar libre de humo. Son algunos de los pasos que puedes seguir para mejorar el aire en tu casa. Practica la respiración profunda. Seguir guías prácticas de respiración profunda ayudará a mejorar tu función pulmonar y hasta a manejar de mejor forma las situaciones estresantes. Estos ejercicios respiratorios pueden aumentar la fuerza y resistencia de tus pulmones. Mantén una buena higiene. Lavarte las manos durante al menos 20 segundos y con frecuencia puede ayudarte a evitar infecciones. Utilizar desinfectantes de manos como alternativa en situaciones donde no dispongas fácilmente de agua y jabón es una opción a considerar. Si estás enfermo o las tasas de infección viral en tu ciudad son elevadas, mantén el distanciamiento social y considera usar cubrebocas o mascarilla. Hazte pruebas de detección de cáncer de pulmón. Si eres una persona de alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, realizarte pruebas como las tomografías de bajas dosis pueden ser esencial cuando hablamos de detectar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Sin embargo, esta prueba no se recomienda para todo el mundo, por lo que debes consultar siempre a tu profesional de la salud para determinar si reúnes todos los requisitos para realizártela. Recuerda que para la salud pulmonar, así como para tu salud en general, la prevención y la detección temprana siempre serán tus mejores aliados. Para Bienestar al Día, Carolyn Cuevas.
La ciencia, la tecnología, la medicina avanzan y ya la cirugía robótica torácica es una realidad y está disponible para el cáncer de pulmón. Llegamos al final de este espacio Bienestar al Día, agradeciendo al doctor Jonathan Vargas, cirujano general torácico del HOMS, por habernos acompañado y a ustedes, por supuesto, por la sintonía fiel de cada semana. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos en una próxima entrega. Bye, bye.